Bienvenidos a Mind the Word. Como vosotros sabéis, esto es un canal en el que hablo de un montón de cosas sobre comunicación, pero sobre todo hago vídeos en inglés, pero también quería empezar a hacer vídeos en español. ¿Razón? Bueno, pues aparte de que es mi lengua madre, porque también es una manera interesante de conseguir que gente de mi entorno se interese un poco en el tema de las lenguas. Entonces, los que no sabéis mucho sobre mí, tengo un vídeo que cuenta mi historia sobre mi background y todo lo que hago. Ya notaréis que alguna vez suelto algunas palabras en inglés también, pero en general lo único que quería contar es el tema de este vídeo, que es ¿por qué es tan difícil para los españoles? Y digo para los españoles porque no es para todos los hispanohablantes aprender lenguas. Esto es una cosa que todos nos vemos obligados a hacer en algún momento, porque vivimos en una época en el siglo XXI en el que todo el mundo tiene que saber inglés o saber otras lenguas, si no estás como perdido. Y he de decir que los españoles tenemos una ventaja que a veces juega como una desventaja, que es el hecho de que hablamos una lengua con no sé cuántos millones de hablantes. Creo que tengo que mirarlo y podré poner un link para saber cuántos millones de hablantes en el mundo hay, pero desde luego es la segunda lengua más hablada del mundo. Al menos en términos de regiones del mundo, pero también en número de hablantes, porque el chino es la primera, por supuesto. Luego el inglés y luego el español. Entonces, digamos que el hecho de que haya tantísimos hablantes de español, no solo como primera lengua, sino como segunda lengua, es algo que juega un papel, digamos, negativo a la hora de aprender lenguas, porque tenemos tantísima información en español que se hace difícil. Ahora sí, eso no quiere decir que no podamos aprender otras lenguas, simplemente tenemos tantísima información que a veces no es apetitoso, por decirlo de alguna manera, aprender inglés o aprender otras lenguas. Seguro que habéis conocido muchísimos españoles que les cuesta hablar inglés. A mí también me pasaba hasta que conseguí aprender esa lengua. Pero, por ejemplo, ahora que llevo en Holanda viviendo 4 o 5 años, he de decir que la mayoría de los holandeses hablan, obviamente no solo holandés, inglés prácticamente perfectamente, y además hablan muchísimas otras lenguas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no doblan ninguna película. Eso hace que no estemos acostumbrados a poner nuestro oído y escuchar otras lenguas. Por ejemplo, en Holanda no se doblan las películas, con lo cual la gente está escuchando inglés continuamente en la televisión. Pero eso nos prohíbe a nosotros o nos dificulta el estar acostumbrados a escuchar lenguas. Otra cosa que nos pasa a los españoles es el problema de la vergüenza. Por la razón que sea, nos da mucha vergüenza tener acento o no ser capaces de hablar. Eso es algo que deberíamos dejar de tener porque es algo que no tiene ningún sentido. Pero aún así es algo que nos priva de hablar de otras lenguas. Yo tengo un montón de alumnos holandeses que están aprendiendo español, que el español es a lo mejor su cuarta lengua y no tienen ninguna vergüenza de aprender español o de hablar español con un acento. Para nosotros nos vemos un poco como tontos y eso es algo que es absurdo porque todo el mundo aprende lenguas y todo el mundo tiene acentos. Pero es algo en lo que deberíamos trabajar. La última cosa que también nos dificulta hablar lenguas, desgraciadamente, es que hay tantísimos hispanohablantes en el mundo que incluso si vas a Francia o si vienes a Holanda o a Alemania te vas a encontrar tantísima gente que habla español en sitios turísticos o en un montón de sitios que casi no tienes que hacer ni el esfuerzo de hablar inglés. Entonces, si eres una de esas personas que tiene dificultades a la hora de aprender una lengua, bueno, creo que la primera razón para hacerlo es simplemente conocer más mundo y conocer más personas, perder un poco también la vergüenza y no sentirse tan agobiado a la hora de pensar que vas a hacer mistakes, ¿no? Que vas a hacer errores o algún tipo de cosa. Y en general, saber que eso te expone al mundo entero. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir. Si te gusta el contenido, simplemente puedes click subscribe y nos vemos en el próximo vídeo. I'm like switching to English all the time. It was a bit awkward, but it will be fine.